En el día de hoy quiero compartirles un plan para visitar el Parque Nacional del Gran Cañón. En este itinerario de un día completo voy a guiarlos paso a paso y de una manera sencilla les voy a brindar todos los detalles que usted necesita saber para que su visita a este maravilloso lugar sea todo un éxito. Les voy a incluir mapas, cómo llegar, dónde quedarse, cómo usar los autobuses correctamente dentro del parque. También les voy a recomendar los mejores miradores y les brindaré valiosos tips que le van a ser de mucha ayuda. Todo esto y mucho más. Así que si en su lista de lugares con los que sueña ir está el Parque Nacional del Gran Cañón, este es el video ideal para usted. Les garantizo que al final tendrá una guía clara, sencilla y completa para hacer este sueño realidad. Comencemos. El Parque Nacional del Gran Cañón está ubicado en el noroeste de Arizona. Y es importante destacar esto ya que muchas personas piensan que está en el estado de Colorado, lo que es un error. Este parque fue en su momento el 15º sitio en los Estados Unidos que fue nombrado Parque Nacional. Aclarada la duda de dónde está el Gran Cañón, la pregunta sería: ¿cómo llegamos a Arizona? Hay dos formas, una vía avión y la otra vía carro. Si vamos por avión, como lo hice yo, les recomiendo dos opciones. Una es volar al aeropuerto de la ciudad de Phoenix y la otra, que fue la que yo hice, que es volar a la ciudad de Flagstaff. En Flagstaff hay un aeropuerto mucho más pequeño y menos estresante. Además, esta ciudad está mucho más cerca del parque a tan solo 1 hora 20 minutos. Desde la ciudad de Phoenix, como pueden ver, el parque está aproximadamente a 3 horas y media. Por otra parte, en caso dado de que quieran ir en carro, pues también es posible. Solo depende del estado donde usted se encuentre. Porque si vive en los estados del este, como Florida por ejemplo, el viaje sería de un día completo y 10 horas, lo que es bastante. Aclarada la duda de dónde está geográficamente ubicado el Parque Nacional, creo que es muy importante saber que el Gran Cañón está dividido en 4 bordes principales, o rims, como se le conoce en inglés. La parte norte y la parte sur, circuladas en negro, que pertenecen al Parque Nacional, y la parte oeste y este, circuladas en rojo, que no pertenecen al Parque Nacional. En el borde oeste o el West Rim, que pertenece a las tribus nativas americanas de Havasu y Hualapai, está el famoso Skyline del Gran Cañón, que es este impresionante puente de cristal con forma de herradura de 10 pies de ancho que se extiende 70 pies sobre el borde del Gran Cañón y que brinda una vista clara a 4000 pies del fondo del cañón. Es muy famoso pues está mucho más cerca de Las Vegas que el lado sur y el lado norte, aproximadamente a 2 horas y media en carro. Como pueden observar, esta es la ciudad de Las Vegas y aquí está el borde oeste. El otro lugar muy famoso que encontramos en el borde oeste es Havasu Falls, que es una cascada que seguramente han podido ver en Instagram o en fotos y que es extremadamente hermosa. Pero para visitar esta cascada se necesita un permiso especial, hay que aplicar a una especie de lotería y además hay que reservar con más de 13 meses de antelación el único hotel cerca de la cascada. Además, hay que hacer un hike de 10 millas para llegar a ese hotel o ir vía helicóptero y solo caminar 2 millas. También hay que rentar unas mulas para que lleven tu equipaje, pues la cascada no tiene acceso vía carro, así que es un poco complejo visitar este hermoso lugar. En el borde este o East Rim, que es este que está aquí circulado en rojo, los lugares más famosos que vamos a encontrar son Horseshoe Bend y Antelope Canyon. Horseshoe Bend es esta formación rocosa en forma de herradura formado por el río Colorado, aguas abajo de Glen Canyon y a unas 9 millas del lago Powell. La ciudad más cercana a la hermosa formación rocosa es Page, Arizona. Se puede acceder a él mediante una caminata de ida y vuelta de 1.5 millas. Estas tierras pertenecen a la nación de Navajos. El otro lugar famoso en el borde este es Upper Antelope Canyon, que es un cañón ranurado en tierra navajo al este de Lichy, Arizona. Incluye 6 secciones separadas y pintorescas del cañón de ranura en la reserva Navajo, conocidas como Upper Antelope Canyon,
Rattlesnake Canyon, Owl Canyon, Mountain Sheep Canyon, Canyon X y Lower Antelope Canyon. En todos los casos hay que reservar un tour con antelación con alguna de las compañías de navajos que se dedican a esto, y los precios tienden a ser un poco caros. Además, en muchos de los tours no se permite hacer videos. El borde norte o North Rim es conocido como el más tranquilo. Es visitado mucho menos que el borde sur, aunque tiene vistas increíbles también. Eso sí, no tiene tantas ofertas gastronómicas o de logística como el borde sur. Finalmente, el borde sur es el más conocido y el más visitado. Por ejemplo, en 2022 recibió más de 4.7 millones de visitantes y fue el segundo parque más visitado en los Estados Unidos, solo por detrás del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Este video está dedicado al South Rim, al borde sur. Esta aventura comienza en la ciudad de Flagstaff, al sur del Parque Nacional. Vamos a colocar en nuestro GPS Grand Canyon East Entrance, o en español Gran Cañón Entrada Este, tal y como está escrito aquí. Una vez en nuestro carro, vamos a agarrar por todo el Highway 89 hasta que lleguemos a este punto. Ahí vamos a hacer una izquierda en la calle 64, que también es conocida como Desert View Drive. Esta es la calle que nos lleva hasta el Gran Cañón. Como pueden observar, es una ruta bien sencilla en línea recta y después hacemos una izquierda. Tip número 1. Cuando estemos casi a punto de hacer izquierda en Desert View Drive, vamos a encontrarnos a mano derecha del Highway 89 con un supermarket gasolinera que se llama Simpson's Market and Conoco. Les recomiendo que se detengan ahí para ir al baño, tomar agua, estirar los pies y también para llenar el tanque de combustible. De esta manera usted va a poder disfrutar del parque con la tranquilidad de que su carro está full de gas. Cuando salgamos de la gasolinera vamos a manejar aproximadamente unas 27 millas por toda la ruta 64 hasta que lleguemos a nuestro primer punto importante en este viaje. Como pueden observar, apenas salimos de la gasolinera vamos a hacer una izquierda para incorporarnos a Desert View Drive. Si bien no es un road con vistas tan lindas, por momentos tenemos un avance de lo que vamos a disfrutar. Llegamos pues a nuestro primer destino. Se trata del cartel que anuncia la entrada inminente al Gran Cañón. Vamos a detenernos aquí unos minuticos y tomar nuestra primera foto. La clásica foto icónica con el cartel que dice Grand Canyon National Park. A tan solo unos minutos del cartel vamos a llegar a la estación de entrada este. Ahí es donde tenemos que pagar un fee de $35 por carro para entrar al parque. En caso dado que usted tenga el pase anual para todos los parques nacionales de los Estados Unidos, que se llama America the Beautiful, la entrada es totalmente gratis. Una vez que pasamos la estación de entrada este, vamos a seguir por todo Desert View Drive hasta que lleguemos a la torre de observación. Esta va a ser nuestra primera parada ya dentro del parque. A partir del área de estacionamiento principal donde dejamos nuestro carro, una corta caminata de aproximadamente 0.25 millas nos llevará por los baños, la tienda general y el puesto comercial. Desde allí, la torre de vigilancia ya está a la vista. Reconocida como Monumento Histórico Nacional, la torre se construyó en 1932 y fue diseñada por la arquitecta Mary Colter, quien se influenció de la arquitectura del pueblo ancestral de la meseta de Colorado.
La vista desde la torre ofrece una perspectiva única de la parte oriental del Gran Cañón. Desde ahí, mirar hacia el noroeste ofrece una visión lejana de la transición del río Colorado desde el relativamente estrecho Cañón de Mármol hacia la extensión mucho más amplia del Gran Cañón. Cuando terminemos de disfrutar las increíbles vistas desde la torre de vigilancia, vamos a buscar nuestro carro y vamos a manejar por todo Desert View Drive hasta el Visitor Center. Esta es la única parte de este viaje que vamos a poder hacer en nuestro auto. Como pueden ver, a lo largo de este road hay varios puntos de observación. Les recomiendo que se detengan al menos por unos minutos en cada uno de ellos. Por ejemplo, Lipan Point, que es este que está aquí, presenta algunas de las vistas de cañones más amplias y expansivas a lo largo del borde sur, así como la perspectiva más larga del río Colorado. Este es un lugar ideal para disfrutar del amanecer, el atardecer y el cielo nocturno. Esta espaciosa vista panorámica presenta muchas agujas, colinas y formaciones de templos que se asemejan a antiguas pirámides. Las vistas hacia el oeste parecen extenderse para siempre y las paredes del cañón presentan un tapiz de negros, grises, rojos y marrones en una amplia variedad de texturas ásperas y suaves. Desde aquí, si miramos hacia el fondo del cañón, podemos ver el poderoso río Colorado y las capas inclinadas del supergrupo del Gran Cañón. Por otra parte, Moran Point, que es este que está aquí, es un mirador muy popular y lleva el nombre de Thomas Moran, un artista muy conocido por sus pinturas de paisajes del oeste de los Estados Unidos. Es un buen lugar para observar las sombras y la luz cambiante a lo largo del día. Finalmente, mi favorito, Grand View Point. Este es un lugar espectacular. Ofrece vistas panorámicas del Gran Cañón de este a oeste, incluidas varias curvas del río Colorado hacia el este, y nos permite hacer una pequeña caminata donde podemos disfrutar de las vistas imponentes del Gran Cañón. Una vez que salimos del Grand View Point, vamos a ir directo al parqueo del Visitor Center. Ahí vamos a dejar nuestro carro y vamos a la terminal de autobuses, ya que las próximas áreas que vamos a explorar no tienen acceso si no es vía el sistema de transporte del Parque Nacional. Para nuestra próxima actividad debemos agarrar el autobús naranja. Hagamos una pausa momentánea en nuestro itinerario de un día completo en el parque, pues les voy a compartir una información breve sobre el servicio de transporte en el Gran Cañón. Esta información va a ser de mucha ayuda para poder movernos de un lugar a otro sin dificultad. El parque tiene 4 rutas de transporte diferentes, siendo la azul la que conecta con todas las demás. Estas rutas se diferencian por colores, las ya mencionadas anaranjada y azul, así como la roja y la púrpura. La púrpura solo funciona en verano y no la vamos a usar en este itinerario. Es esta que está aquí y se dirige hacia el sur. El anaranjado, por otra parte, que es esta que está aquí, se dirige en dirección oeste y este. En dirección oeste viaja hasta Mother Point primero y después hace una parada en el Museo de Geología Yavapai. Luego regresa hasta el Visitor Center. Hacia el este ofrece un servicio hasta el sendero sur de Kaibab y después hace una parada en Jackie Point. Al terminar, regresa una vez más al Visitor Center. La ruta azul, por otra parte, que es esta que está en el centro, conecta la plaza del centro de visitantes con todos los alojamientos, campamentos, el centro de información y el Market Plaza. En pocas palabras, conecta el Visitor Center con la villa. Finalmente, el autobús rojo, que es este que está aquí, funciona desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Es la ruta que comienza en el extremo occidental del distrito histórico de la villa y va hasta Hermes Rest. Este servicio de traslado recorre una carretera panorámica de 7 millas con impresionantes vistas del Gran Cañón. Ya conociendo un poco mejor el sistema de transporte del Parque Nacional del Gran Cañón, vamos a volver a donde nos quedamos, justo aquí, en el Visitor Center. Ahí dejamos nuestro carro y vamos a caminar solo unos pasos hasta la estación de autobuses. Ahí vamos a agarrar el autobús anaranjado en dirección este y nos vamos a bajar en la parada del sendero sur de Kaibab.
Nuestra próxima actividad en este itinerario es caminar ese sendero hasta UA Point. La caminata hacia el punto UA es excelente, sobre todo para personas que no son habituales haciendo este tipo de senderos. Este hike es de 1.8 millas ida y vuelta y permite alejarnos del borde sur. Cada paso de la caminata ofrece vistas impresionantes que culminan en el punto UA, donde se pueden ver vistas panorámicas espectaculares. El sendero es seguro y fácil de seguir, así que si usted quiere incluir un pequeño hike en su visita al Gran Cañón, esta es ideal. Por cierto, voy a hacer un video dedicado especialmente a esta caminata muy pronto. Terminado nuestro hike hasta UA Point, vamos a agarrar otra vez el autobús anaranjado, pero esta vez en dirección oeste, o sea, hacia el Visitor Center. Una vez que lleguemos al Visitor Center, vamos a cambiar el autobús anaranjado por el azul y vamos a ir en dirección oeste hasta que lleguemos a la última parada. Ahí nos vamos a conectar con el bus rojo y vamos a ir por todo este road hasta que lleguemos a Hermies Rest, justo aquí. Como pueden observar, a lo largo de este road hay varios puntos de observación. Les recomiendo que se detenga en 3, en Hopi Point, Mojave Point y en Hermies Rest. De esta manera podemos aprovechar mucho más el tiempo y disfrutar de otras áreas del parque que son también espectaculares. Hopi Point ofrece vistas panorámicas impresionantes del cañón a lo largo de la pintoresca Hermit Road. Es un lugar ideal para contemplar el amanecer o el atardecer. Hopi Point también ofrece 5 vistas del río Colorado y, como dato no menos importante, también tiene baños disponibles. Mojave Point es otro punto espectacular para contemplar la puesta de sol. Este mirador ofrece excelentes vistas del río Colorado en lo profundo del cañón. Debajo de este mirador, el Caimán, bautizado así por Emery Kolb, señala a través del río Colorado hasta la torre de Set, bautizada así por el pintor Thomas Moran. Junto a estos se encuentran los templos de Horus y Osiris. A la izquierda de estos veremos la torre de Ra y a la derecha el templo de Isis. Hermies Rest es una parada icónica e histórica al final de Hermit Road y Canyon Rim Trail. También sirve como puerta de entrada a magníficas rutas de senderismo que se originan en Hermit Trail. Hermies Rest fue construido para parecerse a la antigua cabaña de un minero, con mampostería nativa, una chimenea gigante y un porche delantero. Actualmente ofrece una tienda de regalos, un snack bar y vistas del extremo oeste del Gran Cañón. Fue diseñada por la arquitecta Mary Colter. Construida como área de descanso al final de la pintoresca Hermit Road, Hermies Rest también fue el último bastión de la civilización para aquellos visitantes que se preparaban para descender al Gran Cañón. Una vez concluido nuestro tiempo de exploración en Hermies Rest, vamos a agarrar el bus rojo una última vez hasta la primera parada. Cuando nos bajemos, vamos a caminar unos pasos y nos vamos a encontrar ya en el área de la villa. Lo primero que les sugiero hacer es un fragmento del Bright Angel Trail. Bright Angel Trail es la ruta de senderismo más popular hacia el Gran Cañón. Esta caminata de ida y vuelta de aproximadamente 15.3 millas es sin lugar a dudas un reto para muchos. Mientras descendemos a las profundidades, este sendero nos permite seguir los pasos de los pueblos indígenas, los mineros y los primeros turistas del Gran Cañón. Ofrece grandes vistas, sombra por la mañana y por la tarde, casas de descanso, baños y agua potable durante el verano. Este sendero ofrece un excelente primer viaje al Gran Cañón. Podemos hacer la caminata hasta el primer túnel, que es de 0.1 millas y toma aproximadamente 20 minutos,
o hasta el segundo túnel, que es de 1.8 millas y toma de 1 a 2 horas. En este itinerario les recomiendo caminar solo hasta el primer túnel. Una vez terminada nuestra pequeña caminata hasta el primer túnel en Bright Angel Trail, llegó el momento de relajarnos y explorar la villa, que es toda esta zona circulada en negro en el centro del Parque Nacional. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte oeste de la villa, donde vamos a encontrar los sitios y las construcciones emblemáticas, como por ejemplo Bright Angel Lodge, El Tovar, Hopi House y Verkamps Visitor Center. Bright Angel Lodge fue diseñado por la arquitecta Mary Jane Coulter. El hotel es un complejo de cabañas alrededor de un edificio central directamente al borde del cañón. El complejo de alojamiento rústico es un edificio importante que contribuye al Distrito Histórico Nacional del Grand Canyon Village. También consta de una gift shop donde podemos comprar souvenirs, t-shirts, gorras y muchas otras cosas más. El Tovar ofrece el alojamiento más lujoso en el borde sur dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, construido por primera vez en 1905 y al que se accede en tren. Muchas personas famosas han llamado El Tovar su hogar durante sus visitas al cañón, y aún hoy conserva su encanto elegante pero rústico. Dispone de un restaurante de alta cocina y ofrece conserjería y servicio de habitaciones. Hay 78 habitaciones y suites en El Tovar, con varios tipos diferentes de habitaciones disponibles, incluidas suites con sala de estar y balcón. Este hotel hay que reservarlo incluso con 13 meses de antelación. El hotel consta de un pequeño bar donde podemos sentarnos y descansar por un rato mientras disfrutamos de un rico cóctel, un vino o una soda. Frente al bar hay un pequeño carrito donde podemos comprar helados, paleticas y galletitas. Esta es una de las magníficas vistas que podemos disfrutar después que pasamos El Tovar frente a la casa Hopi. La casa Hopi o Hopi House, inspirada en las viviendas de 1000 años de antigüedad de la aldea Hopi en Old Arabi, también fue diseñada por la arquitecta Mary Coulter. El último lugar que vamos a explorar en el área de la villa es el Verkamps Visitor Center. Este lugar presenta exhibiciones que se centran en la comunidad del Gran Cañón. Aquí también podemos obtener información valiosa con el personal que trabaja y hay una tienda donde podemos comprar stickers, cuadros, souvenirs y muchas otras cosas más. También podemos llenar nuestras botellas de agua de manera gratuita. Una vez que terminemos de explorar el Verkamps Visitor Center, vamos a caminar por todo el Rim Trail hasta la parada del bus azul. Lo vamos a agarrar en dirección este hasta la ruta de transferencias, que en realidad es la parada inicial. Justo ahí tenemos dos opciones. Una, caminamos hasta Mother Point, que es aproximadamente 10 minutos, o agarramos el bus anaranjado en dirección oeste y nos bajamos en Mother Point. Es ahí donde vamos a hacer la última actividad del día y de este itinerario, que es observar la puesta del sol. Mother Point ofrece una vista amplia del cañón. En un día despejado se puede ver más de 30 millas al este y más de 60 millas al oeste. Al mirar hacia el cañón se pueden ver algunas pequeñas muestras del río Colorado, Phantom Ranch en el fondo del cañón y numerosos senderos que atraviesan el paisaje. Este mirador lleva el nombre del primer director del Servicio de Parques Nacionales. Mother Point es un lugar muy concurrido para observar la puesta del sol. En caso dado que usted no pueda encontrar un lugar, les recomiendo que vayan hasta Grand View Point, que también tiene vistas espectaculares y pueden disfrutar de la puesta del sol.
Stephanie Payne tenía razón cuando dijo: nunca habrá una fotografía del Gran Cañón que pueda describir adecuadamente su profundidad, amplitud y verdadera belleza. Es una ilusión espectacular, una escena profundamente tridimensional aplastada sobre un lienzo terrenal. Y así llegamos al final de un día completo en el Gran Cañón. Si le gustó el video, no olvide darle like, compartirlo y suscribirse al canal. De esta manera juntos podemos alcanzar más personas. Si tiene alguna duda o pregunta sobre este itinerario, pueden escribirme en los comentarios y estaré muy complacido en poder ayudarles. Nos vemos en la próxima aventura.